Buenos días. Vamos a ver algunos conceptos básicos que tienen que ver con el lenguaje cinematográfico, de cómo se construye la secuencia, el plano y los diferentes movimientos de cámara. Entonces, el cine sería esta actividad de contar historias, esta actividad narrativa, mediante imágenes y mediante sonidos, yo voy a contar. Voy a contar las acciones, voy a contar cómo son los personajes y lógicamente va a tener un desarrollo narrativo de un principio, de un desarrollo y de un fin. Pero contar una historia en cine no solamente sería la parte dramática, la parte de la historia, sino también tiene que ver con la parte técnica, con la parte técnica de cómo estoy contando esta historia. Y esta historia, pues principalmente se va a contar, como ya hemos estado viendo, a través de los planos y a través de la composición. Vamos a ver algunos elementos de este lenguaje del cine. El cine se entiende por medio de imágenes, encuadres o planos, los sonidos, los efectos, el montaje y el color. Todos esos elementos conforman su lenguaje. La influencia del lenguaje cinematográfico puede encontrarse en la fotografía, la música y la literatura. Todas estas expresiones artísticas han tenido variaciones que se ajustan al lenguaje del cine, lo cual valoriza considerablemente a este arte que, a pesar de tener un poco más de un siglo de existencia, ha logrado influir en las expresiones artísticas. El caso de la música es más evidente. El proceso creativo del compositor no solamente es motivado por obras literarias, imágenes naturales o situaciones de la vida cotidiana. Hoy también el músico se inspira a partir de imágenes concretas para crear y sigue atmósferas y personajes concebidos para ser desarrollados en imágenes. En el cine, la selección de la realidad se hace utilizando el plano, que es la unidad básica del lenguaje cinematográfico. Los planos indican la relación de tamaño que se da entre el cuadro de la imagen y el sujeto u objeto que aparece dentro del cuadro. Por ejemplo, si un hombre ocupa una pequeña fracción del cuadro, da la impresión de distancia, mientras que si ocupa la totalidad del cuadro, da la sensación de cercanía. El tamaño y el ángulo de la cámara determinan sustancialmente la visión de la realidad. El énfasis que el director de la obra quiere darle a la historia lo presenta a través de esos recursos. La decisión no es solo estética, sino también expresiva. Por ejemplo, el plano detalle de una llave me dice que el personaje abrirá una puerta, que llega a un lugar o que lo persiguen por algún tesoro escondido. Sin embargo, esa misma llave, dentro de un encuadre general, no tiene por qué tener relevancia en la historia. Podría solo ser un elemento más de la caracterización del personaje. Saying this only to make me go. I'm saying it because it's true. Inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. La palabra hablada procura demostrar espontaneidad y naturalidad. Son frases cortas que buscan diferenciarse o completar lo que está mostrando la imagen. We'll always have Paris. We didn't have, we lost. You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. De la presencia de artistas interpretando en vivo la música y la reproducción de sonidos ambientales, se pasó a una continuidad sonora incorporada al celuloide, proceso químico que se utiliza en el cine para filmar imágenes. El sonido en el cine puede ayudar a narrar los hechos, influye en el estado de ánimo de los espectadores, persuade y también puede ser informativo o dramático. It was a fine affair, but now it's so... El color da realismo a la historia que se está contando, persuade y es un elemento que potencia el mensaje. El juego de luz y sombra permite generar contrastes en la imagen. Por último, la continuidad narrativa se logra a través de las acciones que van sucediéndose, como por ejemplo, el uso de elipsis o salto de planos, o cuando la historia es resumida, pero se le entregan claves al espectador para que sepa lo que ocurrió, cuando se reitera un trozo de la acción para dar la sensación de que hubo un avance en el tiempo,
o cuando se utilizan saltos hacia atrás o hacia adelante en la historia. Finalmente, otro de los elementos fundamentales para entender el lenguaje cinematográfico es el montaje. En ese proceso se ordenan los planos y secuencias, adecuándolos al mensaje que se quiere entregar en la película, la historia que se quiere relatar. Fin. Entonces, en el cine siempre tenemos una selección de la realidad. La primera selección de la realidad va a estar dada principalmente por el plano, por el ángulo y por el movimiento de cámara. Esta selección de la realidad principalmente la va a hacer el director porque está convirtiendo esta realidad a planos, a encuadres que va a ir ordenando de determinada manera para que se pueda contar la historia. Entonces sería el principio de este lenguaje cinematográfico, ver esta realidad mediante los diferentes tipos de planos y sus diferentes ordenaciones. Cuando ordenamos los diferentes planos y los vamos seleccionando, para darles un sentido dentro de la historia, ya estaríamos entrando en el campo del montaje. Entonces vamos a ver cuáles serían estos principales planos y movimientos de cámara. El trabajo es ver algunas y daros cuenta de por qué Pablo me ha puesto a mí aquí esta película para que la vea. Pues ese es vuestro trabajo, ¿vale? Así que empiezo con la presentación. Bien, pues empezamos, ¿vale? Con el cine. Lo primero que nos tenemos que preguntar es realmente qué es el cine. No hace falta ser un erudito, lleváis viendo cine desde pequeños y todo el mundo tiene muy claro qué es lo que es. No es más que contar historias mediante imágenes en movimiento, ¿vale? Simplemente es reproducir esas imágenes que previamente hemos grabado para contar nuestra historia. Eso es el cine, ¿vale? Y para nosotros transmitir mediante el cine, ¿vale? Utilizamos un lenguaje que son un grupo de convenciones a las que hemos llegado para que todo el mundo entienda ese tipo de lenguaje, ¿vale? Nosotros, si fuéramos escritores, estuviésemos escribiendo un libro, pues la historia tendría un inicio, ¿vale? A lo que se llamaría presentación, un nudo. Nosotros establecemos mediante unos parámetros, ¿vale? Ponemos a esos protagonistas en un problema y tienen que resolver ese problema. Un clímax, donde ese problema, pues, parece que va a superar a nuestros personajes, ¿vale? Y un desenlace donde se resuelve todo este problema y terminamos de contar nuestra historia. Soy un escritor y voy a contar esa historia, pues entonces yo tendré capítulos, ¿vale? Pues tendré también descripciones dentro de esos capítulos y dentro de esos capítulos tengo frases, oraciones. Esas oraciones están compuestas por palabras, sujeto, verbo, predicado. Ese es el lenguaje literario. Pero, ¿cuál es el lenguaje en el cine? Tenemos ¿vale? Pues nosotros una gran historia la subdividimos en pequeños trozos. Esos pequeños trozos son secuencias. Esas secuencias pues estarán constituidas por unas determinadas escenas. Esas escenas por planos, y de esos planos haremos varias tomas. Y aquí hay mucho lío. Generalmente todos los años, cuando le pregunto a mis alumnos qué es una secuencia, qué es una escena o qué es un plano, pues confunden unos términos con otros, ¿vale? Aquí más o menos los he puesto ordenados. Pues vamos a ver uno a uno. Lo primero es la secuencia. Imaginemos que estuviese hablando de un libro. Pues una secuencia sería un capítulo. Es un trozo de historia que tiene un sentido completo, ¿vale? Por ejemplo, si yo en un momento dado estoy contando la historia de un niño pues, que está con su familia, vive muy a gusto, después tiene algún problema por el cual se ve separado de su familia, ¿vale? Y tiene que vivir una aventura por el cual viaja a un reino mágico, ¿vale? Y se enfrenta con el gran brujo malvado, pues a lo mejor la primera secuencia
podría ser de el niño en su vida normal, yendo al colegio, volviendo, comiendo con sus padres, ¿vale? Y aprovecharía yo esa secuencia, pues, para asentar el personaje principal y asentar un poco la historia. Pues esa sería la primera secuencia, ¿vale? Esa primera secuencia estaría formada por el niño yendo al colegio, el niño comiendo en casa, ¿vale? Y hablando con sus padres e incluso reuniéndose con sus amigos, ¿vale? Después tendríamos escenas. El concepto de escena es mucho más sencillo, ¿vale? Es todo lo que yo ruede en un escenario en un momento concreto, ¿vale? O sea, pongo en relación lo que es el espacio y el tiempo justo a la vez. Por ejemplo, me imagino esa primera secuencia. Pues esa primera secuencia que os he comentado antes, pues podría estar formada por varias escenas. La primera escena, pues sería, por ejemplo, en el salón de casa, donde, por ejemplo, van a desayunar, pues, o van a almorzar, pues todo lo que se ruede en ese momento temporal, en esa ubicación que es salón de casa, sería una escena. Si en un momento dado yo meto un cambio de tiempo, por ejemplo, un flashback, donde se acuerda del niño de cuando era pequeñito, o un flash forward, donde ve su futuro, ya habría un cambio de escena, ¿vale? Si yo ruedo otra vez en el mismo sitio, pero en otro momento temporal, cambia también la escena. Si yo salgo de casa a la calle andando para el colegio con ese personaje, cambia la escena también, ¿vale? O sea, escena es lo que ocurre en un escenario en un momento concreto. Nada más que yo corte y meta un salto de tiempo o de lugar, cambiaría la escena. Después estaría el plano. Y el plano, me tengo que imaginar que yo toda esa escena la voy a ver desde muchos puntos de vista diferentes. Hay veces que me interesa verle la cara al protagonista para ver qué es lo que siente o cómo le ha influido algo que le han dicho, y en ese momento me interesará, pues, si yo ahora mismo me estáis viendo a mí en la habitación esta, pues verme de cerca, ¿vale? Para ver realmente qué es lo que estoy sintiendo. O habrá veces que lo importante es ver cómo la madre o el padre trae el desayuno a la mesa, ¿vale? Y me interesará ver la acción completa y ver a esa persona desde los pies a la cabeza. Pues eso sería un plano. Desde que yo grabo a esa persona desde la barbilla hasta la frente llorando, por ejemplo, o sintiendo algo, sería un plano, ¿vale? Un primer plano en este caso. Y esa madre andando por dentro de la habitación, pues sería otro plano. Y esos dos planos estarían dentro de la misma escena, que es la escena desayuno en casa o almuerzo en casa, ¿vale? Y después estaría la toma. Una toma es desde que yo pulso el botón de grabar hasta que yo corto de grabar. O sea, desde que en un momento dado el director, ¿vale? Dice ¡acción! Hasta que dice ¡corten! Todo eso que ha transcurrido es una toma. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente, pues de un solo plano, pongamos por ejemplo el niño llorando en su casa desconsolado, ¿vale? En un primer plano, pues voy a necesitar hacer varias tomas. ¿Por qué? Pues porque algunas estarán bien, otras estarán mal, otras estarán mejor y otras estarán peor. Y de todas esas tomas me quedaré con una sola, que será la que irá o no en la película final. ¿De acuerdo? Y después tenemos una cosa muy extraña que es el plano secuencia. ¿Qué es el plano secuencia? Pues es un plano que incluye muchos planos. De esto voy a dejar luego un vídeo, ¿vale? Un enlace a un trocito de alguna película, aunque si buscáis en YouTube plano secuencia hay un montón, ¿vale? Por ahí. Por ejemplo, en Kill Bill hay un plano secuencia que me encanta. O incluso la película 1917 o Birdman, que tenéis ahí, en el otro lado, perdón, ahí tenéis un pequeño planito, pues están rodadas enteras de una sola toma, sin quitar el botón de la cámara.
¿vale? Realmente es falso, realmente hacen un trucaje y graban un montón de veces. Pero es como si siempre estuviésemos viendo, ¿vale? Sin cortar la cámara. La película 1917, que os recomiendo, si os gusta sobre todo el cine bélico, y si no, pues también, ¿vale? Está grabada todo en tiempo real, como si fuese una cámara persiguiendo a nuestro protagonista en todo momento, ¿vale? Imaginemos, siempre que yo tenga una peli o una escena, ¿vale? O varios planos grabados en una sola toma, estaríamos hablando de plano secuencia. Hay una serie que también está muy bien, ya tiene algunos añitos, pero sigue funcionando, que es True Detective, y en el episodio 4 hay un plano secuencia también súper chulo. Como ha sido un batiburrillo de información, vamos a verlo en un esquemita que se entiende súper bien, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo tengo una película, mi película está formada, mi cortometraje está formado por 3 secuencias o 3 capítulos, ¿vale? Y la primera secuencia, equivalente al capítulo de un libro, está formada por 3 escenas, ¿vale? Por ejemplo, la escena 1, desayunando, la escena 2, yendo al instituto, la escena 3, con mis amigos del instituto, ¿vale? 3 escenas, en 3 momentos concretos. La escena 1 está formada por varios planos. Un plano 1, que puede ser, por ejemplo, el niño en un plano entero, entrando dentro de lo que es el salón. Un plano 2, donde hay pongamos, por ejemplo, que un primer plano de la madre diciéndole tómate el desayuno, etc. ¿Vale? Pues formado por muchos planos. Y del primer plano, ¿vale? Pues lo ruedo varias veces porque la primera me sale mal, la segunda no estoy muy convencido del resultado, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de todas esas tomas que he hecho del plano 1, me quedo con la toma 5, que es la que me convence. No sé si os ha quedado muy claro, espero que sí. Y ahora vamos a repasar un poquito lo que es el lenguaje del plano. Y de hecho, de los que vimos en el cómic, pues he ampliado un poquito la información. El primero es el gran plano general, ¿vale? Donde generalmente incluso suele ir acompañado de un pequeño movimiento de cámara llamado paneo, lo que se gira lentamente. Pues lo principal es enseñar dónde va a ocurrir una acción, ¿vale? Dónde ocurre una historia, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, tenemos ahí una gran ciudad. Lo principal es decir dónde va a ocurrir. Después puedo acortar un poquito el plano y hacer un plano general. En el plano general ya usualmente se suele meter muchas veces ya al protagonista, ¿vale? En este caso, que es lo veis ahí, no sé si lo reconocéis, es de Blade Runner, pues podemos ver el coche de Deckard, ¿vale? Surcando el cielo de una ciudad distópica, cyberpunk, pues ahí lo tenéis. Lo principal es que tú estás asentando una acción en un lugar y un tiempo concreto. Lo siguiente es el plano entero. El plano entero ya sale nuestro protagonista de cabeza a los pies. Lo importante ya es qué está haciendo nuestro personaje, describir una acción concreta, ¿vale? No sé si adivináis de dónde es esta película, que os recomiendo, es estupenda, del Resplandor. Lo siguiente es el plano americano. Ya os comenté en clase la historia de este plano. Necesitaban acortar el plano de tal forma que el vaquero, cuando hiciese un duelo, ¿vale? El cowboy tuviera la pistola a mano y se viese también la cara de nuestro protagonista, ¿vale? Por ejemplo, para un duelo o lo que sea. Entonces, no se queda tan corto como un plano medio, ni tampoco perdemos tanto las facciones de la cara como ocurriría en un plano entero. Ahí lo tenéis. Lo siguiente es un plano medio, desde la cintura hasta la cabeza, de una escena de Juego de Tronos. Medio corto, donde ya acercamos mucho más el plano a la cara, suele ir de la mitad del pecho hacia arriba, ¿vale? Y ya podemos empezar a intuir
un poquito la psicología de nuestro protagonista. Primer plano, desde las clavículas hasta la cabeza, ¿vale? Fijaros ya cómo va impresionándonos a nosotros lo que ya las habilidades del propio actor, la transmisión directa de ese sentimiento de la furia en un momento dado, o lo que sea, ¿vale? Primerísimo primer plano es donde ya necesito sacarle jugo a ese actor, que me transmita lo máximo posible. En esta escena de Blade Runner, una de las más famosas, ¿vale? Un monólogo que hace este enemigo, ¿vale? Es un replicante. Bueno, pues acorto el plano ya al mínimo. Realmente la frente no me dice nada, la barbilla tampoco, lo más expresivo son los ojos y la boca, pues lo acorto al máximo, ¿vale? Primerísimo primer plano. Lo siguiente ya es un plano detalle, ser un móvil sonando, abriendo una puerta, donde acorto el plano ya a la mínima expresión, ¿vale? Y fijaros que la duración de estos planos también va a influir un montón. Fijaros que si yo necesito que el espectador establezca la acción en un plano general, este plano va a durar tiempo. No puedo hacer un plano general con un movimiento de cámara muy rápido, ¿vale? A veces sí, pero lo normal es dejar que el espectador lo vea y lo contemple, ¿vale? Mientras más acorte el plano, generalmente, y digo generalmente, la duración va a ser menor, con algunas excepciones. Si en un plano entero, por ejemplo, dependerá de lo que dure la acción que está haciendo nuestro actor, ¿vale? O en un primer plano, si a lo mejor es una conversación, un monólogo, pues a lo mejor va a durar ese plano, lo necesario para que transmita la información que yo necesito. Y un plano de detalle generalmente suele ser muy corto, ¿vale? Y digo generalmente. Después, cuando rodamos una conversación, se utiliza algo que se llama plano escorzo o plano contra plano, ¿vale? Donde yo colocaré a los actores con un trozo de hombro de uno y en escorzo la cabeza del otro personaje. Y uno hablará con el otro y estaré intercalando siempre un personaje con otro, dependiendo de qué es lo que sea más importante. Si el que transmite la información o qué es lo que está sintiendo la persona que la recibe. Si yo a lo mejor le tengo que decir te voy a matar con odio, a lo mejor me interesa ver la cara de malote que tiene el que está diciendo eso. O a lo mejor si yo te estoy diciendo lo siento mucho, tu padre está muy enfermo, a lo mejor me interesa más que la transmisión, el emisor de esa información, me interesa más ver la emoción del receptor. Pues en ese caso yo iré intercalando esos planos dependiendo de lo más importante. El plano secuencia, que ya lo he explicado antes, ¿vale? Que voy cambiando los planos pero sin dejar de rodar, ¿vale? Estos planos son súper estudiados, porque voy a estar intercalando primeros planos, a lo mejor hago planos generales, planos enteros y nunca dejo de rodar. Entonces hay que calcular por dónde se va a mover la cámara, dónde se van a situar los actores, ¿vale? Y el efecto es brutal, porque prácticamente te mete dentro de la escena. Bien, respecto a la angulación de cámara, esto es lo que yo inclino la cámara para grabar. Puedo poner la cámara en el suelo y apuntando hacia arriba, encima de un edificio, en una grúa, ¿vale? Sin ángulo ninguno hacia el frente, ¿vale? Diferentes angulaciones. Entonces vamos a ver algunos ejemplitos de esto. La primera es cenital, ¿vale? Cuando yo coloco la cámara totalmente arriba, ¿vale? Y mirando hacia abajo. Son las cenitales. Son algunas, se hacen algunos, tienen un efecto muy muy dramático, pero al espectador muchas veces le cuesta verlo. Ahí, por ejemplo, hay una escena en El Cuervo, donde, os recomiendo por cierto esa película, donde nuestro personaje entra en una iglesia de noche, tenebrosa, muy oscura,
y se ve él caminando con todos los bancos totalmente desordenados y desalineados, y la imagen es simétrica, ¿vale? Totalmente. Sin embargo, los bancos de la iglesia rompen esa simetría, totalmente rodado desde arriba, ¿vale? Pues hay veces que al espectador le cuesta identificar esto, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Efectos dramáticos y utilizarlos justo en su medida. Si yo, en vez de colocarla de arriba mirando hacia abajo, la angulo, ¿vale? 45 grados aproximadamente hacia abajo, estaríamos hablando de un picado, ¿vale? Fijaros el efecto que tiene en este fotograma, ¿vale? De la película El Resplandor. Ese niño jugando ahí abajito con sus juguetitos también tiene un efecto dramático. Lo normal es que la cámara se sitúe aproximadamente a la altura de los ojos, ¿vale? Pues eso sería una angulación normal. Si ya inclino de abajo la cámara 45 grados hacia arriba, sería un contrapicado. Fijaros en este plano de la película Pulp Fiction, cómo la cámara incluso se sitúa dentro de lo que es el maletero del coche y el efecto tan chulo que tiene, ¿vale? Y cómo en un momento dado podemos jugar con el lenguaje del plano para decir las cosas como nosotros queremos, ¿vale? Y el último es el nadir, que se suele utilizar muy poco, pero el efecto también es súper guay, ¿vale? Efecto muy dramático, pero bueno, pues la cámara justo abajo, ¿vale? Y rodando de abajo a arriba. Por ejemplo, aquí en este pequeño plano de la peli Spider-Man se utiliza. Y si yo inclino la cámara, ¿vale? Haciendo que el horizonte, lo que es la línea de horizonte, se me incline, estaría hablando de un plano aberrante. Imaginaros que yo estoy rodando una peli de zombies, ¿vale? Y de repente el protagonista hace ¡pum! Y se cae al suelo muerto. Y hago como si la cámara, al caerse esa persona o ese zombie muerto al suelo, se inclina también. Pues automáticamente estarías utilizando una vía muy expresiva del plano, pues, el aberrante, ¿vale? Desequilibra la acción. También tendríamos los movimientos de cámara. Vale, yo puedo coger la cámara en un momento dado, voy a colocar el vídeo aquí. Puedo montar la cámara en una grúa, puedo montar la cámara sobre raíles, lo que yo quiera. Y con esto voy a conseguir muchísimos efectos. Pues el primero es el paneo, ¿vale? Cuando, por ejemplo, yo estoy haciendo un plano general, monto la cámara y hago un giro muy suavecito. Paneo, ¿vale? De panorámicas, ¿vale? O balancear la cámara. Hacer un zoom con el propio objetivo que yo tengo. Montar la cámara en una grúa, ¿vale? Para en un momento dado yo estoy mirando a nuestro espectador a los ojos y empiezo a elevar la acción, a lo bestia. O al contrario, de hacer un plano general, hago un pequeño plano secuencia y de estar en una playa, pues me voy a los ojos de la protagonista con la grúa, ¿vale? O un traveling de cámara o una steady. Pues vamos a verlos todos, vamos a ver unos cuantos de ellos, ¿vale? Sobre todo aquellos en los que tengamos más dudas. Aquí tenemos, ¿vale? El primero, yo tengo un traveling de cámara, monto la cámara en una grúa. Hay gente que la monta en un patinete, incluso hay un montón de artilugios y ruedecillas que la gente se monta. Puedo hacer un traveling hacia adelante o hacia atrás. Me imagino que sigo a un investigador privado, como el que tenéis ahí en la imagen, que está andando hacia la cámara, pero la cámara se está moviendo, ¿vale? Entonces tengo la impresión de que la cámara y el detective están siempre a la misma distancia. Sin embargo, al estar andando por la calle, pues ese movimiento lo mantengo. Puedo hacerlo hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? O hacer un traveling lateral, ¿vale? Donde la cámara se mueve horizontalmente, ¿vale? Enfocando a... Pues incluso imaginemos el mismo detective que está andando por la calle, pero yo lo persigo de forma lateral, pues también, ¿vale? O lo que os dije antes de montar la cámara en una grúa, para hacer esa especie como de plano de la playa entera y de repente con la grúa me acerco a los ojos del protagonista, o al contrario, estoy enfocando al protagonista y de repente hago un plano secuencia y meto un plano general de la playa. O directamente, con un artilugio de estos, ¿vale? Pues voy siguiendo
a los actores o me meto por un escenario o hago un seguimiento. Este se utiliza mucho para plano secuencia, ¿vale? El uso de la Steadicam. Y ya tenemos planos desde helicópteros o planos con drones, que están ahora tan de moda, ¿vale? Planos generales, planos, tomas aéreas. Hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta cuando rodamos y es, sobre todo con personas, y es el eje de la acción, ¿vale? Y es una línea imaginaria que queda marcada por la acción de la escena, ¿vale? Y no me puedo saltar esa línea. Eso ahora mismo cuesta entenderlo, pero lo voy a explicar con un esquemita. Por ejemplo, este, ¿vale? Yo tengo ahí un personaje, ¿vale? Pues puedo rodar a ese personaje desde todas esas posiciones, ¿vale? En círculo. Pues, solamente desde ahí. ¿Podría saltar al otro lado del eje? Sí, podría saltar al otro lado del eje, pero hay truquitos para hacerlo, ¿vale? No lo puedo hacer del tiro. ¿Y por qué queda esto raro? Imaginemos que yo estoy rodando una conversación entre personaje 1 y personaje 2, ¿vale? El eje de la acción será el que me une las cabezas de estos dos personajes. Puedo rodar desde el hombro de personaje 1 al personaje 2, sacando al personaje 1 y personaje 2 a los dos desde la escena, desde el punto A, ¿vale? O bien desde el punto C, por ejemplo, hombro de personaje 2, cara de personaje 1, ¿vale? Hacer planos contra planos, planos enteros de esos dos, planos medios de los dos, lo que me dé la gana. Pero nunca iré desde la línea que une B y C hacia arriba. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir cosas como la que ocurre aquí, ¿vale? Si yo no me salto el eje de acción, este personaje con este personaje hablarán de esta forma, pero si yo me salto el eje de acción, al espectador le parecerá que estas dos personas están hablando desde el mismo lado, ¿vale? Pues, fijaros, realmente aquí Peter Parker, en esta escena de Spider-Man, pues está hablando con esta chica, ¿vale? Creo que era Mary Jane. Pues habla el uno con el otro, pero los dos están enfrentados. Si me salto el eje y sitúo la cámara 1 al otro lado del eje de acción, parecerá que los dos están en el mismo lado. Sin embargo, si no me salto el eje, el uno parecerá que está hablando con el otro. ¿Lo entendéis? Hay un cortometraje por ahí en YouTube buenísimo, que a ver si meto el link también, que se llama No te saltes el eje o algo así, ¿vale? Genial. ¿Y para qué sirve la claqueta? Bien, no solamente puedo dibujar aquí y escribir en qué escena, plano, toma estoy rodando, ¿vale? Sino que aquí tengo un artilugio estupendo que funciona para algo. A ver si alguien lo sabe. ¿No? Bien. Lo que ocurre con esto es que yo hago un ruido y este ruido me sirve en la edición para unir audio y vídeo. Cuando yo tenga en la línea de sonido el pico de registro de este sonido, lo uniré con exactamente el momento de vídeo donde esto esté chocando con la parte de abajo de la claqueta. De esa forma sincronizamos el audio y el vídeo. Vosotros no vais a tener problema con esto porque vuestra propia cámara, vuestro móvil, hace las dos cosas a la vez. Pero no es lo normal. Lo normal es que el audio vaya por un lado y el vídeo vaya por otro. Y después todas esas cosas en el momento del montaje haya que unirlo. Además de esto, ¿vale? Existe una hoja de registro. De forma que nosotros, cuando estemos grabando, digamos, ostras, pues, tío, pues la escena tal que rodamos tal, pues el plano 8, la toma buena fue la 6. Lo apunto, ¿vale? Y voy registrando todas aquellas cosas que me hagan falta, ¿vale? Pues nada, esto ha sido todo del primer vídeo. Ahora vamos a ver algunas de las principales transiciones del cine y algunos aspectos relacionados con el montaje.
Y ahora entramos con el montaje. Si yo os pregunto a cualquiera de vosotros qué es el montaje, todo el mundo me va a decir que coger todos los archivitos de películas, ordenarlos por orden secuencial y darle a exportar vídeo. Meterle a lo mejor unos títulos y unos créditos y punto. Y nada más lejos de la realidad, ¿vale? El montaje es una de las fases más creativas de... Cuando hablo de montaje puedo hablar también de edición, ¿vale? De crear, a la hora de crear nuestra película. Vamos a ver que hay muchísimos tipos de montaje diferentes, ¿vale? De todas formas, antes de meterme en tipos de montaje, voy a meterme en algo que me hace un montón de gracia, porque hacía el primer año no di esta parte, el primer año que di cine no di esta parte, que son las transiciones entre planos, y fue un show, porque me encontré con que en mitad de una conversación, pues la gente me hacía un montón de fundidos entre un fotograma y otro, cortinillas sin venir a cuento, las cortinillas, todos los tipos de transiciones entre planos, todos me están diciendo algo. Y es un lenguaje que ya está elaborado, ya está escrito. Lo normal, la transición que voy a meter yo por defecto entre un plano y otro, siempre va a hacer un corte seco. Si lo haces bien, no se va a notar, ¿vale? Yo estoy hablando contigo, ahora aquí hay una chica que está hablando conmigo, Bien, pues entre un plano y el siguiente, que no se note, corte seco. Cojo un clip de vídeo, un trozo de vídeo, cojo otro trozo de vídeo y uno a continuación del otro, a lo bestia. La siguiente transición sería el fundido en negro. Los fundidos en negro solamente se utilizan cuando va a haber un cambio en la acción. Es decir, cambia la escena, cambia el lugar, ¿vale? O cambia el tiempo. Yo, por ejemplo, estoy aquí, pero dentro de una hora voy a estar otra vez aquí. Y dentro de otra hora voy a estar otra vez aquí. O, por ejemplo, estoy rodando una escena de mi pueblo, bum, 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 y de repente meto un fundido a negro y meto a mi pueblo o me meto a mí jugando en un parque, ¿vale? Acá hay un cambio de lugar o un cambio de tiempo, fundido a negro. Lo siguiente, el fundido encadenado. El fundido encadenado suele indicar cambio de tiempo. Yo estoy estudiando, me pongo aquí a trabajar, a hacer los deberes, y quiero indicar que ha pasado una tarde entera yo haciendo los deberes. Pues a lo mejor me pongo así, después meto un fundido encadenado, ¿vale? Y me veríais que mi mano, escribiendo los deberes, de repente empieza a desaparecer y viene otro plano dentro de la misma, ¿vale? Dentro de del mismo escenario, donde sale la habitación a lo mejor entera y yo tirándome ya de los pelos. ¿Vale? Porque ha pasado a lo mejor una hora. Pues eso. Siguiente transición, el barrido. Pues paso de una imagen a otra con un fondo más o menos neutro y moviendo la cámara rápida, ¿vale? De forma que se emborrone la imagen, ¿vale? Sobre todo para secuencias de acción, por ejemplo, ¿vale? Para que se me antoja esto. Y lo último son las cortinillas e iris, que han caído en desuso, gracias a Dios, menos mal, ¿vale? Y se utilizaron muchísimo. Si queréis ver un catálogo de cortinillas, os recomiendo que veáis el episodio 4 de la Guerra de las Galaxias, ¿vale? Ahí George Lucas hizo un catálogo de cortinillas, haciendo barridos así en círculo, entre un fotograma y otro, etc., ¿vale? Nosotros tenemos 3 formas de utilizar el tiempo durante el montaje de la película. Lo normal es el tiempo condensado. Es decir, yo voy a contar una historia de una película, pongamos que dura un año, ¿vale? Te lo voy a contar en 1 hora y media. Porque voy a hacer selecciones de las partes más interesantes de ese año, cuando chico conoce chica, cuando chico la lleva a la hamburguesería y la chica dice yo no te quiero porque eres un malaje, ¿vale? Pues todo ese tipo de cosas van pasando a lo largo de semanas y yo te voy poniendo trocitos de 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto, 15 segundos, 20 segundos, ¿vale? De forma que condenso toda esa historia de un año y te la suelto en 1 hora y media.
Lo siguiente es tiempo fiel, donde yo, por ejemplo, la película de la soga de Hitchcock, ¿vale? O la serie 24 horas, una serie antiguilla, lo que dura exactamente la película coincide exactamente con el tiempo dentro de la película. O sea, si la película dura 1 hora y media, te está narrando lo que ocurre en 1 hora y media de película. Y lo último es el tiempo abolido, donde puedo mezclar tiempos diferentes en el espacio, hacer caos temporal, ¿vale? En las mismas, incluso dentro de las mismas tomas. Vale, pues eso sería el tiempo abolido. Tenemos más herramientas como el tiempo trastocado, donde yo meto diferentes saltos temporales dentro de la misma película utilizando 2 herramientas. El flash forward, que es contar algo que va a pasar. No sé si habéis visto como en las típicas series de televisión donde empieza dejándote totalmente rayado con el protagonista a lo mejor lleno de sangre en un escenario de un crimen, llegan, lo cogen y dicen, ¿qué pasa? Me salta un capítulo, ¿qué está pasando aquí? Y de repente te dicen 24 horas antes y te empiezan a contar, ¿vale? Realmente cómo se ha llegado a esa situación. O utilizar el flashback. Yo estoy ahora mismo sintiéndome regular, ¿vale? Y después hago un flashback de comiéndome a lo mejor un yogur que ponía caducado, ¿vale? Vuelta atrás, el tiempo. Todo esto, pues puedo utilizar también el acelerado, ¿vale? O sea, acelerar el archivo de vídeo, ese trocito de vídeo, puedo acelerarlo o ponerlo a cámara lenta, por ejemplo, eso se utiliza mucho en las películas de acción. Invertir el tiempo, poner una cámara atrás o incluso frenar el tiempo, ¿vale? Entonces esos son recursos que tengo durante el montaje para trastocar el tiempo, modificar el tiempo. Fijaros qué poderosos son. Seguimos, ¿vale? El montaje más sencillo, el que se ha venido haciendo de toda la vida, es el montaje lineal. Esto significa, primero sucede A, después sucede B y después sucede C. Yo me llamo Pablo, vivo aquí, chico conoce chica, chico se casa con chica. ¿Vale? Lo típico. Pero existen alternativas a esto, ¿vale? Alternativas. No son ni mejores ni peores. A lo mejor para mí me conviene para contar mi película un montaje lineal y funciona de puta madre. La mayoría de las películas tienen un montaje lineal y son geniales, ¿vale? Pero se pueden utilizar otro tipo de cosas. Por ejemplo, el montaje invertido. Y aquí tenemos la película Memento, que os recomiendo muchísimo, ¿vale? De hecho, esta película está rodada al contrario, de atrás para adelante. Te deja súper rayado, ¿vale? Pero es muy, muy buena. Aquí puedo alterar el orden del tiempo. Por ejemplo, si un montaje normal sería Sandra se despierta, se toma una tostada con mala pinta, se va a clase y vomita sobre la mesa de clase, yo lo podría contar así en un montaje lineal, o bien hacer un montaje invertido, donde Sandra se va a clase, Sandra vomita, hago un flashback con fundido negro, donde Sandra se despierta con hambre y se toma una tostada con mala pinta. Fijaros que he hecho así, he invertido. Lo siguiente es el montaje paralelo. En el montaje paralelo lo que hago es contar acciones, ¿vale?, que ocurren en momentos y lugares diferentes. De hecho, se suele hacer justo en el momentito más guay donde te vas a enterar de qué es lo que va a pasar, salto, incluso cambio la velocidad de algo a lo mejor que hay una acción brutal, lo corto y de repente lo ralentizo todo y empiezo a contarte otra cosa totalmente diferente. Y cuando empiezo otra vez a enganchar y te vas a quedar otra vez con la curiosidad de qué va a pasar, hago otro crosscut, montaje paralelo, meto otro lugar diferente, otra acción diferente y te empiezo a contar. ¿Vale? Por ejemplo,
Puedo contar la historia de Sandra, la historia de Juan y el descubrimiento de América y irlo interrelacionando. Y puedo ir saltando de uno a otro, ¿vale? Utilizando las herramientas que ya he contado. El montaje alterno es exactamente igual al que acabo de explicar, pero existe una correspondencia temporal estricta. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, puedo contar la historia de Juan a la vez que cuento la historia de de Sandra, de forma paralela. Porque las cosas están sucediendo exactamente al mismo tiempo. Pero voy saltando de una a otra. Empiezo, por ejemplo, por Sandra, corto, cambio a Juan, corto, cambio a Sandra, corto, cambio a Juan. Lo divertido del montaje alterno, ¿vale? Es que, fijaros aquí que se unen en un mismo hecho al final. Pues Sandra y Juan se conocen y a partir de cierto punto de la película van juntos. Y nos metemos ya con el sonido. Tenemos que tener en cuenta varias cositas. Lo primero es que la banda sonora no es la música. La banda sonora es toda la pista sonora e incluye muchísimas cosas. No solamente la música, sino los efectos sonoros. Y dentro de la música existen muchos tipos. Lo primero es la música diegética. La música diegética es la que también pueden escuchar los actores. Por ejemplo, soy un policía, voy patrullando con mi coche de policía y se está escuchando música, pero la música que se está escuchando la estoy escuchando yo también porque está en la radio del coche. Aunque luego la meta en postproducción. Pues eso sería música diegética, ¿vale? Pertenece al ambiente sonoro de la película y lo viven los personajes. La música no diegética es la que se utiliza para subrayar el carácter expresivo de lo que yo estoy mostrando. Por ejemplo, hay una guerra, ¿vale?, súper épica y pongo música épica fuerte, a revientacardera ahí, pues. O por ejemplo, Juan se enamora de Sandra y pongo una música romántica por detrás, pero la música no la están escuchando los personajes, la estás escuchando tú, ¿vale? Y esto ayuda muchísimo a aumentar la expresividad de la película. Esta música puede ser original o prestada. Si ya existía antes, se llama música prestada. Por ejemplo, yo le pago a los Iron Maiden por una canción suya y la pongo en mi película. Música prestada. Si yo cojo y le pago a un compositor para que ese compositor me escriba música para mi película, sería BSO, o lo que es lo mismo, banda sonora original, ¿vale? Y el último término que conviene que conozcáis es el leitmotiv. Leitmotiv es el típico trocito de música que se repite hasta la saciedad durante toda la película. Es la típica música que tú canturreas al salir del cine. Por ejemplo, en Indiana Jones, tan ta tan tan, tan ta tan, tan ta tan tan, pues se va repitiendo durante toda la película. Cada vez que interviene un personaje en concreto, pues es su leitmotiv. Vale, pues esto ayuda muchísimo también a la expresividad de la película, ¿vale? Y la última fase, que es la de postproducción, pues tendría edición y montaje, corrección de color, composición, animación, títulos, masterizado y formatos, auditoría de DVD o de Blu-ray y copiado y distribución. Bien, he puesto en esta diapositiva montaje o edición porque realmente responde a lo mismo, ¿vale? La única diferencia entre montaje o edición es que una se realizaba en cine con una mesa de montaje donde se cortaban todo lo que es la película y se ensamblaba la película, y el vídeo se hacía en una mesa de edición y la forma era diferente, pero el objetivo era el mismo, que era ordenar y secuenciar todos esos trozos de vídeo en uno solo.